Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Pastor, vamos a invitar a toda nuestra audiencia que nos está viendo por ese ojo mágico de las redes sociales a que oren con nosotros, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Bienvenidos, ¿verdad? Al cafetín. Padre, bendito eres. En el nombre de Jesús te damos gracias por este programa. Padre, porque el éxito que hemos tenido te pertenece a ti, la gloria te pertenece a ti, Padre. Gracias porque ya hemos llegado a muchos seguidores, oidores en muchos lugares en el mundo, Señor. Y toda la gloria y toda la honra te pertenece a ti, porque todo lo que hacemos en este cafetín es para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y como dijo el pastor, este programa se hace para la honra y gloria del Señor. Queremos invitarlo a usted de que se haga partícipe, de que envíe estos videos a personas que realmente lo necesitan, y a otras iglesias. Hágase partícipe en este equipo que estamos haciendo, porque también no solamente predica el que da la palabra, sino el que la agarra y la lleva a otra persona también. Y para eso están las redes sociales. Hágase partícipe con nuestro equipo y ayúdenos a predicarle a otras personas en cualquier parte del mundo. Pastor, el tema de hoy habla de algo muy bueno que en muchas iglesias no las predican hoy en día. Vamos a hablar sobre la humildad bíblica. ¿Existe una humildad bíblica, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Existe una humildad bíblica, pero también existe una definición secular en la filosofía del ser humano, ¿verdad? Pero no es lo mismo, porque muchas personas tienden a compararlas o a decir que es lo mismo, ¿verdad? Como cuando usted dice amor en lo secular o amor que nos referimos al amor ágape de Dios, es una diferente definición, no es lo mismo, ¿verdad? Pero la humildad es muy importante en las iglesias y es una de las mayores virtudes de un verdadero creyente. Pastor, ¿nos podría dar algunos ejemplos acerca de este tipo de humildad? Bueno, en el mundo, en la filosofía dicen que es una virtud que consiste en conocerse nuestras propias limitaciones, ¿verdad? Y cómo debemos nosotros actuar en nuestra conciencia, y que estas limitaciones y cómo actuamos tienen que ser en contra de la vanagloria o soberbia, ¿verdad? Pero la definición bíblica es muy diferente, porque la humildad se encuentra en el fruto del Espíritu, ¿va? En Gálatas 5:23 la menciona como número 1 después del 22, ¿verdad? El que dice mansedumbre. Mansedumbre quiere decir humildad. Pero ¿qué es humildad? Humildad, su significado bíblico significa que es una total dependencia de Dios, total dependencia de Dios. Y si tú lo estás viendo a través de las redes sociales, tú tienes una total dependencia de Dios. Exactamente. Entonces, pastor, esto es lo que estamos hablando de la humildad, viendo digamos así, lo que está ocurriendo en el mundo, China por un lado, Rusia por el otro, queriendo conquistar muchos poderes, haciendo cosas para que se inestabilice los Estados Unidos y el mundo entero. Eso es falta de humildad, ¿verdad, pastor? Bueno, tratan de adquirir poder, es por su vanagloria, porque quieren hacerse más. Claro, todo eso es falta de humildad, pero también puede ser parte del plan de Dios para que su segunda venida se cumpla, hermano. Claro. Pastor, entonces estamos hablando de que hay muchas personas que no conocen lo que es la humildad. Claro, ¿verdad? Y si vamos a las calles, hacemos encuestas y preguntamos a la gente qué es humildad, la gente lo relaciona con pobreza, con falta de cultura, con falta de bienes. Entonces se ve que no hay mucha información o mucha cultura, ¿verdad? Porque creen que alguien humilde es alguien pobre, alguien necesitado, alguien que está pidiendo limosna, alguien que no tiene cultura, que no sabe leer ni escribir, alguien que no tiene dinero. Entonces dicen, no, el hermano es bien humilde porque viene con guaraches. Entonces esas expresiones porque desconocen el significado bíblico y el significado secular, que no quiere decir nada de eso, ¿verdad? Pero hay mucha desinformación. Pastor, entonces, para un ejemplo, para pedir perdón, yo necesito humildad.
Claro que también esta palabra nos trae una controversia, ¿verdad? De que la humildad no significa que tú humilles a otro, pero la humildad bíblica significa humillación también hacia Dios, porque nosotros tenemos que humillarnos para alabar y glorificar a Dios y servirle, porque somos creados por esa razón, para complacerlo. Para eso somos creados, para complacerlo. Para eso fuimos creados. Los científicos, los eruditos del mundo se rompen la cabeza. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Y en la Biblia nos revela en revelación que para complacer a Dios. Para eso nosotros fuimos creados. ¿Cómo lo vamos a complacer? Adorándole y sirviéndolo, ¿verdad? Pero sí, cuando nosotros nos falta perdón, nos falta humildad, porque tenemos mucha vanagloria, mucha soberbia. Entonces no reconocemos que también nosotros somos pecadores, que también nosotros tenemos errores. Entonces se nos hace muy difícil perdonar a otros, pero el no perdonar a otro es una persona que tiene cero de humildad. Y cuando la persona puede perdonar, es una virtud porque tienes humildad, entonces Dios lo ve como una madurez espiritual. Bueno, pastor, eso es un buen ejemplo. Es por lo menos si alguien te hace algo, para aquellos que nos están viendo, si alguien te hizo algo malo, tienes que ir a Dios primeramente, porque Él es el que nos da ese amor para perdonar a otros. Es importante, hemos visto casos, pastor, de gente que ha sido violadas, gente que ha sido maltratadas, hemos visto muchos casos así. Claro, es un proceso, pero tarde o temprano el Espíritu redarguye al creyente para que haga lo correcto. Claro que tú no vas a perdonar de la noche a la mañana, ¿verdad? Por eso si tú perdonas a alguien antes que se mete el sol, entonces Dios dice, este es humilde, es maduro en las cosas de Dios, pero hay personas que no lo son. Entonces a lo mejor se tardan un poquito más, pero un verdadero cristiano no se tarda meses ni años. Exactamente. Yo trabajaba en una empresa, pastor, que el compañero mío se llama Alfonso, y había un jefe que estaba allí, y cuando nosotros discutíamos, porque a veces discutíamos y los dos éramos cristianos, somos cristianos, ¿verdad? Él nos explicaba, pastor, que a los 10 minutos ya estábamos contentos y abrazados y echando bromas, y él se quedaba así como que, tú estás loco, pero si los vi hace ratico discutiendo ya. Y nosotros decíamos, no, pero es que el Señor nos da ese amor. Claro, y él lo entendía. Nos derrama, dice en Romanos que Él derrama todo su amor en nuestros corazones al momento que nosotros somos sellados. Es lo mismo cuando un niño se pelea con otro niño y le quita el carrito, el otro niño le pica los ojos, le jala las orejas al otro y lo azota en el piso y le da de patadas, y a los 3 minutos ya están jugando de nuevo. Sí. Y así tiene que ser el amor. Si tú no has experimentado esto, o tienes a alguien que te está dando por ahí donde esta palabra es para ti, tienes que ir al Padre. Si no lo puedes perdonar, tienes que ir al Padre, y Él te va a enseñar cómo perdonar a esa persona, porque ese perdón te va a ayudar a conseguir más bendiciones y a ser libre en el nombre de Jesús. Pastor, seguimos. La próxima pregunta es, si estamos agradecidos, ¿también eso es un acto de humildad? Claro que sí, ¿verdad? Porque el agradecimiento viene por tener nosotros una limpia conciencia, ¿verdad? Porque si no somos agradecidos, no hacemos una acción. Por eso mucha gente no entiende ese concepto de por qué no le sirve a Dios, por qué no va a la iglesia, por qué no da su vida para Cristo, por qué no pone todo para el reino de Él, porque no tiene ese agradecimiento, ¿verdad? No tiene ese amor por lo que Jesús hizo en la cruz, porque yo no tengo que hacer nada para que Dios haga algo por mí, porque ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Entonces yo, por agradecimiento, entonces Dios puso esas obras porque Él las preparó de antemano, como dice Efesios 2:10, Él preparó estas obras de antemano para que yo anduviese en ellas, ¿verdad? Porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Jesucristo. Y es muy importante porque eso nos libra nuestra conciencia. Amén. Te invitamos para que participes en nuestros grupos, ya sea en la plataforma de Facebook, en Prédicas del Cafetín, aprieta like, y también en la plataforma de YouTube por Carlos Redvín Sánchez Pastor, aprieta like, y para que te suscribas, dale la carita del payasito, pero eso sí, pasa la voz. Dios te bendiga. Si no tengan al Señor en su corazón, este es el momento
para agradecerle a Él porque Él te está dando un regalo. Él te está dando el regalo de la vida eterna. Y cuando recibas ese regalo, ¿verdad, pastor? Viene el paquete completo, ¿correcto? Claro que sí. O sea, no es necesario que necesitas el don de lengua. No. El paquete completo y eres sellado completamente, como dice la palabra, ¿verdad, pastor? Colosenses 2:10 dice, estamos completos en Él. Amén. Y también vemos otro ejemplo de ser agradecido. Cuando Jesús salvó a los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron, pastor? Bueno, solamente no regresaron todos, ¿verdad? Nada más regresó uno. Uno solito, el 10%. De los 10, uno fue agradecido. Y eso es un ejemplo de humildad, ¿verdad, pastor? Claro. Uf. Porque los otros fueron soberbios, ¿verdad? Uf, los otros sí dijeron, ya la hice. Pero vamos a ver qué dice 1 Pedro 5, capítulo 5, ¿verdad? Dice, porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a ¿quién? A los humildes, ¿verdad? ¿Se fija? ¿Por qué? Porque es lo contrario de soberbio, humilde. Si tú no eres humilde, eres un soberbio. Exacto. Entonces, si tú, como dice, ¿verdad? Las cartas apostólicas en Pablo, en el 1 Corintios, va capítulo 10, nosotros somos como un espejo, ahí califícate. Y si tú te calificas que no tienes humildad, eres un soberbio. Pastor, en las cosas marítimas sería, los que son humildes son como los veleros, que se dejan dirigir por el viento, y los soberbios serían como los yates, que se manejan ellos mismos, ¿verdad? Sería algo así, ¿no? Algo así. Pastor, ¿qué es la conciencia? Eso es muy buena pregunta, ¿verdad? Porque muchos no sabemos qué es la conciencia, ¿verdad? ¿Verdad? Es algo que hacemos con la mente, dice en Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad de mente, estimando los unos a otros más excelentes que a sí mismos, ¿verdad? Con humildad, ¿verdad? Haciéndolo más excelentes que a nosotros mismos. Conciencia es muy importante. ¿De dónde viene esa palabra? Esa palabra se compone de dos partes etimológicamente, conciencia. Y en inglés es lo mismo, ¿verdad? Pero de ahí viene la palabra ciencia, o de ahí viene la palabra conocimiento. Pero ¿qué quiere decir conciencia? Conciencia quiere decir que Eva comió del árbol de la ciencia y Dios le dio una conciencia. Al momento que ella comió, le dio una conciencia que ella sabía que estaba bien y que estaba mal. Eso es conciencia. O sea, conciencia es algo que Dios te da, te dota cuando te sopla la vida y te da una conciencia. Entonces tú desde chiquito sabes que está mal y que está bien. Entonces tú vas creciendo, pero si tú no alimentas a tu conciencia, esta puede desvanecerse. Pastor, otra pregunta que es importante con respecto a esto. ¿La conciencia puede morir? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, la conciencia puede morir. Nos dice en Romanos 1:28, ¿verdad? Que Dios te da una mente reprobada. ¿Por qué? Porque la gente hace mal y no se alimenta de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia, ¿qué es? ¿Qué es la conciencia, hermano? Espiritual. Entonces, si tú no debes comer a la conciencia, la conciencia se va muriendo con el paso de los años. Y llega un momento que la conciencia se desvanece en la persona. Entonces, él cree que está haciendo bien cuando está haciendo mal. Si fornico, está bien. Si vive en unión libre, está bien. Si ve pornografía, está bien. Entonces, ¿por qué? Porque su conciencia va muriendo. Entonces, ya es cuando dice en Romanos 1:28, Dios ya les da una mente reprobada. ¿Por qué? Porque su conciencia murió, porque ya no pueden distinguir qué está bien y qué está mal. Algo que Dios te dio en un principio como regalo, lo perdiste. ¿Por qué lo perdiste? Porque te alejaste de él. O sea, aquí hay algo que es importante que sepamos, ¿verdad, pastor? Como esos líderes, como Hitler, como Chávez, como todo Lenin, claro, toda esta gente. Una persona que pierde su conciencia, hermano, va, mata a su abuelita, se persina y después se va a celebrar. Sí, no tiene ese temor, no tiene ese grado. No tiene ni ese temor ni a Dios, ni a la sociedad, ni al mundo. O sea, está reprobado. O sea, está reprobado una persona así. Hay asesinos seriales que se ha visto que su conciencia está ya mutada, ya deshecha. Wow, pastor. Pastor, ahora, el pedir ayuda
¿Es un acto de tener humildad? Claro que sí, ¿verdad? Porque nosotros reconocemos que primeramente tenemos que pedir ayuda a quién, a Dios. Alguien que es humilde depende completamente de Dios, pero también necesitamos ayuda en lo secular, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros. Pero hay gente que dice, no, yo no le pido nada a este, yo no le pido nada al otro. Entonces él tiene cero de humildad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos necesidades tantos como ellos también tienen necesidades. Entonces, el nosotros pedir ayuda a otros es un acto de humildad, así lo ve Dios. Para los que nos están viendo, estas son nuestras páginas y estos son nuestros hashtags que les acabamos de poner allí. Para la gente que le cuesta entrar y todas estas cosas, hicimos estos hashtags para que vean en búsqueda, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter. En Twitter también nos pueden buscar por esos hashtags, y en YouTube. Y ahí ya les van a salir varios videos y ahí ya se pueden inscribir. También aquí les vamos a poner la dirección de la iglesia para los que viven en el área de Clarksville, Tennessee, y los servicios que tenemos en la mañana, los domingos, y los estudios los miércoles. Claro que sí, los invitamos porque aquí en esta iglesia, el Remanente de Cristo, es una iglesia humilde. ¿Por qué? Porque dependemos totalmente de Dios. Amén. Y nosotros somos testigos de eso, y por eso Dios ha sido tan misericordioso de hacer este tipo de programas, porque la gloria es de Él. Pastor, seguimos con el programa. Ya le tiramos a la a la propaganda, ¿verdad? Bueno, la próxima pregunta es: ¿lo contrario de la humildad es la soberbia? Claro que sí, es lo contrario de la humildad. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Y da gracia a los humildes. Pero si vemos en Actos, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 19, dice, la palabra de Dios dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Qué quiere decir eso? Sirviendo a Dios, dependiendo totalmente de Él. Exacto. De mente, que en griego dice de conciencia. ¿Qué es conciencia? Que tú sabes lo que es bueno y es malo, y la conciencia le pertenece a Dios. O sea, la verdad le pertenece a Dios. Por eso Dios no le da conocimiento a todos. Exactamente. Pastor, pero aquí ese versículo también lo utilizan mucho eso, los rapaces, para poner a sus miembros que trabajen ellos como unos esclavos, que no vean a familiares, los ponen a trabajar todo el tiempo y les tiran ese versículo como para que ustedes tienen que ser humildes, ustedes tienen que hacer lo que nosotros estamos diciéndoles. Pero claro, no se lo dicen así, sino lo dicen disfrazado. Y no way. Explotan prácticamente. Claro, lo maquillan, le dicen palabras elocuentes, fábulas. Entonces, si usted está pasando por eso, que está trabajando para la obra del Señor, cosa que no es mala, pero les están exigiendo, cuando ya les exigen a ustedes, quédate aquí, ven para acá, haz esto, haz lo otro, y el tiempo con su familia, ¿verdad? Está teniendo problemas con su esposa o con sus hijos, usted tiene que hacerlo, como dice la palabra, con conciencia, y usted tiene que balancear eso y dedicarle también tiempo a su familia, porque es importante eso, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Cuando se presenta alguna actividad en la iglesia, el pastor debe hacer esto, hermano. El pastor agarra y dice, necesitamos, mañana vamos a hacer una evangelización. Ahí está la lista, el que se quiera apuntar, apúntese. Esa es una iglesia humilde. Así mismo es. Pastor. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada a nadie que no venga a sus pies voluntariamente. Ojo pelado con lo que estamos hablando acá. Lo que se está diciendo acá no es lo que dice el pastor, ni lo que dice su servidor, sino lo que dice la palabra. Nada tiene que ser obligado, tiene que ser voluntario, ¿verdad? Pastor, seguimos con la próxima pregunta, que es: ¿podemos nosotros adquirir humildad por nosotros mismos? Bíblica no, absolutamente no. Nadie puede adquirir voluntad por sí mismo, al menos que haya sido sellado con el sello de la promesa del Espíritu Santo, como nos dice Efesios 1:3, 1:7, ¿verdad? Si no somos nosotros sellados, no podemos conocer esa dependencia total de Dios. Al momento que nosotros somos comprados con la sangre preciosa de Cristo, tenemos una necesidad de depender de Dios.
nos convertimos como esos siervos en medio del desierto que braman por su Señor. Entonces dependemos totalmente de Él. No podemos vivir sin Él. No podemos estar fuera de su iglesia que Él la pagó con su sangre, ¿verdad? Hacemos lo imposible por estar ahí. ¿Por qué? Porque es un acto de humildad. Pastor, ¿y nos podría dar otros ejemplos de humildad? Humildad es, por ejemplo, cuando usted escucha a otros, ¿verdad? Cuando usted dice, hermano, tengo que decirle esto, y ya dijo 2, 3 palabras, usted lo interrumpe, y usted lo interrumpe, usted debe escuchar, ¿verdad? Escuchar a las personas. Eso es un acto de humildad, porque hay veces que las personas se quieren deshogar o poner su punto de vista, estén bien o estén mal, usted escuche, ya después usted con sabiduría le da a usted el jaque mate y le dice, bueno, pues Dios dice esto, ¿va? Por eso yo le digo el jaque mate, porque el que es el rey es Dios, entonces su palabra es la que gobierna. Entonces nosotros debemos aprender a escuchar. Muchas veces muchos matrimonios se destruyen porque no sabemos escuchar a nuestras parejas. Por eso también los hijos se van de la casa, porque los padres no saben escuchar a sus hijos, ¿verdad? Cuando compartimos el crédito con otros, no el crédito de las tarjetas de crédito, el crédito de algo que hicimos, ¿verdad? Algo que gracias a todos los que estamos participando en este programa, gracias a la camarógrafa, gracias a las que nos prestan en este lugar, a la que nos renta, gracias a los que nos apoyan en su hogar, gracias por las oraciones que ustedes dan para que se realice este programa. El crédito es para todos. Si eres una persona así, eres una persona humilde, ¿verdad? Y también hay que darle la gloria a Dios, ¿verdad? Y depender de eso, ¿verdad? Pero también una de las cuestiones más importantes es una persona humilde está dispuesta a aprender. Perfecto. Y de aquí yo quiero sacar un ejemplo, pastor, que nos pasó a nosotros, a mi esposa, a mí, a mi familia. Nosotros íbamos a una iglesia, vamos a mencionar nombres porque no va al caso. Bueno, permítame, hermano, ¿una qué? Una iglesia. Ok. Una iglesia. Lo único que voy a decir es que el pastor era colombiano, eso sí lo tengo que decir. Y mi esposa le llevó una palabra a este pastor. Este pastor dijo, no recibió la palabra, ¿verdad? De Dios, era una palabra de Dios para él. Y no recibió la palabra y le mostró los títulos. Mira, yo he sido esto, tú eso que tú ves ahí, y tú qué tienes. Y le habló con esa actitud. Esa vanagloria, esa soberbia. Entonces, esto va con la gente que ha estudiado, que son ministros, son pastores, han estudiado y bueno. Significa que las personas que tienen conocimiento llegan a un punto que no quieren agarrar más, o sea, ¿cómo lo podría expresar? Sería una persona humilde, una persona que ya teniendo conocimiento pueda recibir un conocimiento de otra persona. Claro que sí, ¿verdad? Un ministro preparado es aquel que se está preparando todos los días. Pero si esa persona no quiere aceptar esa palabra o esa persona no quiere aceptar ese consejo, es una persona soberbia, vanagloriosa, reprobada ante los ojos de Dios. A eso me refería. Entonces, es falta de humildad que tiene esa persona, ¿correcto, pastor? Claro, no tiene humildad ni en sus zapatos. Entonces, para terminar, pastor, las personas que no quieren aprender más de la palabra de Dios, ¿es por falta de humildad? Claro que sí, eso es muy importante si tú lo estás viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos aquí en el cafetín, no es porque le estamos tirando a las iglesias o queremos hablar mal de ellas, porque queremos revelar la verdad de Dios, porque no podemos amar a las personas sin verdad, porque amor sin verdad significa engaño. Ponga mucha atención, y nosotros no nos podemos juntar con el engaño, porque nosotros, Dios nos llamó a ser hijos de luz. Exactamente. No nos podemos mezclar con las tinieblas, y todo lo que sea engañoso es de las tinieblas. Entonces, si ustedes escuchan una enseñanza, o yo escucho una enseñanza, otro pastor me da otra enseñanza, con gusto la compartimos y la filtramos a través de los oídos de Jesucristo, a través de la palabra bien trazada y bien dividida, para presentarnos como obreros aprobados que no tenemos nada que avergonzarnos. Y vean los videos para que puedan comentar.
y puedan a nuestras redes sociales puedan comentar allí. Y por supuesto, queremos decirles que les amamos en el amor del Señor y por eso hacemos estas cosas, por eso es que hablamos de esta manera. Y un ejemplo claro, pastor, puede ser un doctor, por lo menos cuando va una persona que se va a chequear, no sabe que tiene nada y le diagnostican cáncer. ¿Qué es lo que hace un doctor, pastor? Bueno, un buen doctor se preocupa por el paciente, por su bienestar, no solamente físicamente, sino mentalmente, ¿verdad? Para recibir una noticia así, tiene que ser un profesional, tiene que tener conocimiento, sabiduría de lo que está desempeñando. Es lo mismo en lo espiritual. Lo espiritual es lo mismo. Y si ese doctor tiene que decirle, usted tiene cáncer, se lo dice. Y si no lo dijera, le engañaría. Y si no se lo dice, ¿qué sería? Era un falso doctor. Entonces, vea ese ejemplo, en el nombre de Jesús. Y bueno, pastor, no nos queda otra sino hablarle del Evangelio. Claro que sí, ¿verdad? Porque en nuestro Evangelio, ¿verdad? Para esta era de la iglesia, se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Lo que el mismo Jesucristo le dejó al apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, que nos diera a nosotros para que nosotros fuésemos salvos, ¿verdad? Que Cristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón en la sangre que Él derramó, que Él se puso en tu lugar, te aseguro que Él te sellará con el sello del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu te traerá esa mansedumbre, esa humildad a tu vida y tu vida cambiará en el nombre de Jesús. Amén. Y pasa la voz. Dios te bendiga.